Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante dentro de lo que es la fisiología. Vamos a hablar de cómo se genera la contracción muscular, cómo se activa la contracción muscular, y para eso, por supuesto, tenemos que hablar del sistema neuromuscular, denominado también en otros libros placa motora. Para entender bien este tema, tenemos que, en primer lugar, basarnos en los conocimientos básicos de biología y también de fisiología, de generalidades de la fisiología, teniendo en cuenta en que la célula, que generalmente es una estructura esférica, tiene una membrana que lo rodea y que lo aísla del compartimiento exterior. Esta célula es muy importante porque dije algo muy importante e imprescindible. Lo aísla. La membrana realmente es un aislante, porque la membrana, además de dividirlo del compartimiento exterior, lo aísla de diferentes cargas. ¿Cómo es esto? La célula tiene cargas a los lados de la membrana. Tiene cargas negativas hacia el interior, hacia el citoplasma. Está cargado negativamente a nivel citoplasmático y tiene cargas positivas hacia el exterior, ¿verdad? Supongamos que esto sea el exterior, entonces acá vamos a dibujar todas las cargas que están hacia afuera de la célula. Cargas positivas hacia el exterior, cargas negativas hacia el interior. Entonces, lo que hace justamente la membrana es dividir a las dos cargas, separar a las dos cargas, del interior de la célula, que es negativo, y del exterior de la célula, que es positivo. Después vamos a ver por qué lo que es el interior de la célula es negativo. Entonces, esta diferencia de cargas es muy importante porque esa diferencia de cargas o esa diferencia de potencial genera un potencial en la membrana y se llama justamente, como su nombre lo indica, potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Es un potencial que se da a los lados de la membrana. Esta diferencia de carga, esta diferencia de potencial que hace que estas cargas se atraen, porque por física nosotros sabemos que eh, las cargas que son iguales se repelen y las cargas que son opuestas se atraen. Estas cargas se atraen, pero no llegan a hacer contacto porque hay la membrana que lo aísla, ¿verdad? La membrana que es aislante. Y esa membrana que lo aísla genera lo que es la diferencia de potencial, ¿verdad? O potencial de membrana. Ese potencial de membrana es el punto de partida de todo lo que vamos a desarrollar en esta unidad. Todo empieza a partir de esta diferencia de potencial. Todo se origina aquí. Ahora, tenemos que saber, para ir avanzando, que dentro de las células, en general, tenemos dos tipos de células, procariotas e eucariotas. Eso es según la capacidad de las organelas, el contenido de la célula, pero también tenemos otra clasificación en la cual nosotros tenemos que decir que tenemos dos tipos de células también, que son las excitables y las no excitables. La mayoría de las células son excitables, pero también hay una gran cantidad de células no excitables. Las células excitables son todas aquellas células que trabajan con energía. Vamos a citar enseguida ya las células excitables, aunque hay algunas células no excitables que también cumplen, digamos, estos parámetros que vamos a ver acá. Si nosotros nos fijamos acá, todo es energía, energías, acá hablamos de señales eléctricas, también es energía. Y bueno, todo esto es energía, todo es electricidad. Entonces, una célula excitable es una célula que trabaja, que procesa, que integra energía. Aunque tenemos que decir que existen algunas células no excitables que también cumplen estas cinco condiciones que vemos acá. La pregunta es, ¿las células excitables todas cumplen estas cinco condiciones? Sí, la respuesta es sí. El 100% de las células excitables hacen esto que está acá.
La pregunta entonces es, ¿y las células no excitables no cumplen esta regla? Y dijimos que hay algunas células no excitables que se pueden comportar como excitables, pero son no excitables, pero pueden trabajar también con energía. Entonces, resumiendo, las células que trabajan con energía son todas las excitables, el 100% de las células excitables, más algunas de las células no excitables. Entonces, las células excitables y algunas de las no excitables son células que trabajan con energía, acumulan energía. ¿Dónde lo acumulan? Lo acumulan acá en la membrana, en nuestra materia, en nuestro lugar aislante. Liberan esa energía. Ahora vamos a ver cómo lo liberan. Vamos a hablar enseguida de lo que es el potencial de acción. De esa forma lo liberan, pero en primer lugar lo acumulan por medio de la membrana, originando lo que es el potencial de membrana o potencial de reposo también hablamos cuando nos referimos al potencial de membrana. No solamente acumulan y liberan, sino que conducen esas señales eléctricas a través de los nervios. Vamos a ver justamente cómo lo conducen, de qué forma y a dónde lo conducen esas señales eléctricas. No solamente eso, sino que hacen interconexiones, comunicaciones entre las señales eléctricas, ¿verdad? Y esas comunicaciones entre las señales eléctricas o no eléctricas se llaman sinapsis. Las sinapsis, ¿qué son? Son interconexiones entre una neurona y algo más. ¿Por qué digo algo más? Porque la interconexión puede ser neurona a neurona, en ese caso va a ser eléctrica, y puede ser neurona músculo, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso va a ser sinapsis química. Sinapsis es una interconexión entre una neurona y algo más, ¿verdad? Este algo más puede ser neurona o este algo más puede ser músculo, por ejemplo. Y no solamente eso, además de conectarlos, integran esas señales y generan una respuesta una, una, o una compensación a la señal que lo han originado. Vamos a hablar entonces enseguida de cómo originan esa respuesta, que generalmente es una respuesta correcta y adecuada. Pero tenemos que partir de acá. Todo se origina en la membrana. La membrana es la que origina, gracias a esta diferencia de carga, a esta diferencia de potencial, la membrana genera un potencial de membrana llamado también potencial de reposo o potencial de equilibrio. Tenemos tres palabras que son sinónimas, digo bien. Potencial de membrana, ¿qué es lo que es el potencial de membrana? Vuelvo a reiterar, es la diferencia de potencial o de cargas que hay entre el exterior de la célula, que es positivo, y el interior de la célula, o sea, el citoplasma de la célula, que es negativo. Diferencia de potencial que genera un potencial de membrana, sinónimo también potencial de equilibrio, sinónimo también potencial de reposo. Este potencial de membrana se origina en las células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Tenemos 4 tipos de células excitables. Las neuronas, el músculo esquelético, por ejemplo, ¿verdad? El músculo liso y el músculo cardíaco, es decir, en otras palabras, el corazón. Es decir, podemos decir que la neurona y los 3 tipos de músculos, porque nosotros sabemos que hay, por histología, sabemos que hay 3 tipos de músculos según la disposición muscular de las fibras, ¿verdad? El músculo estriado, o que presenta estrías, que a su vez puede ser esquelético y cardíaco. Recordemos que el músculo cardíaco también es un músculo estriado. Presenta también estrías en su composición histológica. El estriado, repito nuevamente, puede ser esquelético, que es el que encontramos generalmente en el torso y en las extremidades. El estriado puede ser esquelético o puede ser cardíaco. El estriado esquelético es voluntario, nosotros lo podemos mover, podemos hacer cualquier tipo de movimiento cuando nosotros queramos, ¿verdad? Y el estriado cardíaco, ese sí es involuntario porque nosotros no podemos controlar el movimiento o la contracción cardíaca según nuestra voluntad, eso no es controlable, ¿verdad? Y también el otro tipo de músculo que es el músculo liso,
que no es estriado, por supuesto, ¿verdad? Es liso, no presenta estrías, y también es involuntario, ¿verdad? Los músculos que se encuentran en las vísceras, por ejemplo. Nosotros no podemos controlar la actividad muscular o los movimientos del estómago, por ejemplo, o del intestino. Eso no funciona según nuestra voluntad. Tampoco no podemos controlar la función vesical, la función uterina, la función prostática. Tampoco podemos controlar el movimiento o la circulación arterial o venosa, que también tienen músculo. Así que el músculo liso también es involuntario. El esquelético, el liso y el cardíaco, los tres tipos de músculos y las neuronas son los cuatro tipos de células excitables. Los cuatro tipos de células hacen lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Integran señales, liberan energía, conducen energía, acumulan energía, trabajan con energía, en otras palabras. Y además de estas cuatro células excitables, que en el 100% lo hacen eso que dijimos recién, hay unas células que son la excepción. Es decir, hay unas células que no son excitables, como ven acá, pero que también tienen la función de hacer lo mismo que estas células excitables, que también hacen lo que dijimos anteriormente, todo esto. ¿Cuáles son las excepciones? Es decir, ¿cuáles son las células no excitables que hacen, que conducen energía, que acumulan energía, que liberan energía? Las células de la piel, por ejemplo, las células epiteliales, también las células de los otros sentidos, porque la piel también tiene un sentido que es el sentido del tacto. El sentido de los órganos eh, que son de los sentidos, en el caso del tacto, que es la piel, y los otros órganos también, ¿verdad? Los órganos, el órgano auditivo, el órgano visual, el órgano gustativo y también el órgano olfatorio, ¿verdad? Además de estos órganos sensoriales o de los sentidos, también tenemos las células linfáticas. Las células linfáticas son básicamente las que se encuentran en el material líquido llamado linfa. ¿Qué es la linfa? La linfa es el ultrafiltrado plasmático, es decir, el filtrado del plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es el líquido de la sangre. Porque la sangre es un líquido, pero la sangre no solamente es líquido, es también tiene su parte sólida, que son las células, ¿verdad? De la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y la parte líquida de la sangre es el plasma, ¿verdad? Y bueno, y del plasma se origina la linfa. Es como si fuera que yo agarro la linfa, lo meto en una licuadora, lo licuo, o bien, digamos que cuelo en un colador el plasma, y de ese colado me sale la linfa, ¿verdad? La linfa es un líquido muy importante porque ahí se encuentran células de defensa como los linfocitos. De ahí viene la palabra linfocito, viene de linfa, ¿verdad? Que son células de defensa, son células del sistema inmune. De eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces, las células linfáticas también son células no excitables, al igual que los órganos de los sentidos, pero aún siendo no excitables, tienen la capacidad de trabajar con energía, como también lo hacen el 100% de las células excitables. Bueno, esto ya hablamos, ¿verdad? El citoplasma es negativo, tiene carga negativa, y el fluido extracelular tiene carga positiva, ¿verdad? Este potencial de membrana, que ya explicamos lo que es y ya explicamos cómo se genera y debido a qué se genera, tiene dos posibilidades: conducirse o no conducirse. El potencial de membrana gráficamente eh, se puede dibujar como un punto. Como un punto. Si bien ya mostramos lo que es el potencial de membrana, dijimos que esto era la diferencia de potencial, gráficamente podemos dibujar como un punto. Y a partir de este punto, este es el punto base, el punto de origen de lo que vamos a hablar más adelante. El origen, la base, es digamos, el cimiento de lo que viene de ahora en adelante. Entonces, este potencial de membrana que vamos a dibujarlo como un punto, tiene dos posibilidades, dijimos, ¿verdad? Conducirse o no conducirse. Si el potencial de membrana se conduce, y vamos a dibujarlo como lo que es la conducción, se dibuja de esta forma. Si el potencial de membrana conduce, entonces genera lo que se llama esto, que es el potencial de acción, que anteriormente acá justamente mencionaba eso, ¿verdad? Entonces el potencial de acción, ¿qué es lo que es? La conducción del potencial de membrana. Sencillamente eso.
Y se dibuja de esta forma, como una meseta, no es más una meseta realmente, como una colina, ¿verdad? Que tiene una pendiente ascendente y luego una pendiente descendente y nuevamente una pequeña pendiente ascendente, ¿verdad? Tiene tres pendientes, ya vamos a hablar enseguida de este potencial de acción, y tiene esta forma. ¿Y qué es el potencial de acción? Es la conducción del potencial de membrana. Es cuando el potencial de membrana se conduce. Pero el potencial de membrana también puede que no se conduzca. Entonces, si no se conduce el potencial de membrana, la línea que se genera no es esta, ¿verdad? No genera pendientes. Es una línea más o menos isoeléctrica, es decir, una línea que no genera ningún tipo de ondulaciones, ¿verdad? Y este potencial que no se condujo o no conducido se llama potencial electrotónico, ¿verdad? Tenemos entonces dos tipos de potenciales, bueno, tres realmente si vamos a mencionar también al potencial de membrana, pero el potencial de membrana puede generar dos potenciales, o el de acción, que es el que se conduce, y es este, que genera ondulaciones, o puede generar un potencial llamado electrotónico, que es este que no se conduce, ¿verdad? ¿Quiénes hacen el potencial de acción? El potencial de acción son capaces de generar ¿quiénes? Todas las células excitables, más las excepciones de las células no excitables. ¿Quiénes son las células que son capaces de generar este potencial electrotónico? O sea, que no conducen nada. El resto de las células no excitables que no forman parte de las excepciones. O sea, el resto, la mayoría de las células no excitables hacen este tipo de conducción electrotónica que no genera ningún tipo de señal, vamos a decir así, ¿verdad? O si lo generan una pequeña señal, una pequeña conducción y, bueno, nuevamente vuelve a su pendiente, vamos a decir así, a su línea isoeléctrica, ¿verdad? No genera esta gran conducción o esta gran pendiente que vemos acá, que corresponde al potencial de acción. Potencial de acción, potencial electrotónico, son los dos tipos de potenciales que son capaces de generar el potencial de membrana. Si conduces este, si no conduces este, el electrotónico. Bueno, la diferencia potencial, ya hablamos de eso, ¿verdad? Es lo que genera el potencial de membrana o de reposo, por eso dice acá en PMR, potencial de membrana o potencial de reposo. Inclusive también podemos mencionar que esto también es sinónimo del potencial de equilibrio, que es lo que nos va a mostrar básicamente la ecuación de Nernst, que enseguida vamos a hablar de eso. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué es importante este potencial? Este potencial es el que va a generar la conducción eléctrica, ¿verdad? Llamada potencial de acción, y ese es el punto de partida para que la señal eléctrica sea conducida por los nervios a cualquier parte, a cualquier estructura. Y bueno, una de las estructuras que queremos estudiar hoy es el músculo, ¿verdad? Porque ese es nuestro núcleo central, ¿verdad? La contracción muscular, la unión neuromuscular, como citaba en nuestra presentación al comienzo. Entonces, para que eso se genere, todo tiene que empezar desde acá, desde el potencial de membrana, o de reposo, o de equilibrio, pasando por el potencial de acción y pasando por las siguientes etapas que enseguida vamos a mencionar. Algo muy importante que ayuda o facilita, contribuye a generar este potencial de membrana o de reposo es justamente la difusión de los iones. Ustedes sabrán que los iones no están ahí en forma estática, difunden a través de la membrana. El sodio, por ejemplo, ingresa a la célula, el potasio sale, el calcio entra y así. Van entrando, van saliendo de la célula, se van moviendo. Entonces, esa difusión iónica, esa difusión de los iones permite que nuestra barrera semipermeable y selectiva, que es la membrana, y que en este caso se comporta como un aislante de las cargas positivas y negativas, permitan generar ese potencial de membrana en reposo, ¿verdad? O de equilibrio. Y por supuesto es muy importante el papel de una bomba que en la unidad anterior, en el video anterior donde explicamos eh, básicamente la generalidad de la fisiología. Y me refiero a cuál, a la bomba sodio, potasio, ATPasa. Ya sabemos cuál es la acción o qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Ingresa 3 sodio por cada 2 potasio que sale de la célula. Esa bomba de sodio, potasio, ATPasa es fundamental. Por eso es que en la unidad 1 dijimos que es muy importante esta bomba. Y bueno, ahora tiene toda relación, ¿verdad? Ahora
se entiende por qué es importante. Porque esta bomba de sodio, potasio, ATPasa es la que genera este potencial de membrana o de reposo o de equilibrio, ¿verdad? Son tres sinónimos. Y vamos a entender mejor más adelante por qué es sumamente importante esta bomba llamada sodio, potasio, ATPasa. Bueno, acá sencillamente vemos la membrana, vemos algunas concentraciones de los iones y sencillamente esto se calcula en milimol por litro. Ya sabemos que la membrana es semipermeable, ya sabemos que genera una diferencia de potencial, también llamada equilibrio. Esto es lo mismo, ya hablamos también de esto. Sabemos que este potencial se da gracias a la difusión de iones. Los iones difunden de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Y esta ecuación de NER, lo que yo quiero que uno sepa, es básicamente la utilidad, la importancia. La ecuación de NER es una ecuación química y matemática en la cual nosotros usamos variables, como por ejemplo la carga del ion, que es lo más importante. Usamos también básicamente eh, la temperatura, usamos también la constante de los gases y usamos un logaritmo de las concentraciones para hallar básicamente, para hallar, digamos, el valor de la ecuación de NER, ¿verdad? Pero la importancia más que eso es saber para qué sirve la ecuación de NER. La ecuación de NER, ¿qué es lo que mide? Mide el potencial electroquímico, el potencial de reposo, ¿verdad? Eso es lo que mide, ¿verdad? Yo puedo hallar cuánto es el potencial, cuánto es la diferencia de potencial que hay entre el interior de la célula y el exterior de la célula, sencillamente haciendo esta ecuación de NER y reemplazando básicamente esta fórmula, ¿verdad? La importancia es que esta ecuación mide el potencial de membrana, de reposo o también llamado de equilibrio. Dijimos que íbamos a decir más adelante por qué el potencial de membrana es negativo, el interior sobre todo. Sencillamente por la cantidad de iones que hay en el interior de la célula. Por ejemplo, las proteínas y ciertos componentes que están hechos a base de fósforo, es decir, los fosfatos, las sales inorgánicas hechas a base de fósforo, es decir, los fosfatos, generalmente a un pH de 7,35 a 7,45, que es el pH normal de la célula, tienen carga negativa. Entonces eso hace que al estar en mayor cantidad dentro de la célula, le den, digamos, al interior de la célula o al citoplasma de la célula una carga negativa. También, digamos que es muy importante también la acción de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esa diferencia de que hay entre el sodio y el potasio también hacen que el citoplasma sea negativo. ¿Por qué? Porque ingresa más de lo que sale. Entonces, si entran 3 y salen 2, entonces hay una diferencia de 1 y esa diferencia de 1 es lo que hace que el citoplasma sea negativo en referencia al exterior de la célula. Esto sencillamente es una imagen donde nosotros podemos medir, esto es son electrodos. Esto se puede medir en la actualidad por estudios eh, electrofisiológicos. De hecho, se hacen en deportistas, se les mide cómo es el potencial de membrana. Y también en quienes es útil esto en pacientes que tienen problemas musculares, como las distrofias, por ejemplo. Una de ellas es la distrofia miotónica de Duchenne, que es una distrofia en la cual disminuye, digamos, la fuerza muscular y sobre todo la fuerza muscular de los músculos proximales. Por ejemplo, los músculos que están cercanos al hombro o los músculos que están cercanos por ejemplo, a la cadera. A la persona le cuesta, por ejemplo, pararse. Es decir, cuando se sienta ya no se puede parar, por ejemplo, ¿verdad? O le cuesta alzar el hombro, le cuesta alzar la mano, por ejemplo, a esa persona, porque tiene una debilidad muscular proximal. Es decir, proximal me refiero a los músculos que están cercanos al tronco, es decir, al eje axial. Entonces, en esos pacientes
digamos, es útil hacer este tipo de estudios que se hace con un voltímetro. Se pone el electrodo y el electrodo lo que hace es medir no solamente no solamente la carga negativa, sino que también la carga positiva, y teniendo los dos electrodos se puede hallar la diferencia de potencial que hay en la membrana, y por supuesto, sabiendo la diferencia de potencial, vamos a poder hallar el potencial de acción de esa célula muscular, y por lo tanto vamos a poder evaluar la gravedad de esa distrofia, la gravedad de esa debilidad, a ver si el paciente está muy débil o moderadamente, ¿verdad? Entonces, para eso sirven estos estudios. Estos estudios se pueden hacer cualquier persona, ¿verdad? Pero la utilidad es más para deportistas y para personas que sufren de problemas de debilidad muscular, como por ejemplo la distrofia miotónica de Duchenne, ¿verdad? Acá vemos lo mismo también. Vemos cómo se puede evaluar básicamente dentro de la célula y fuera de la célula los iones, en el caso del sodio, el potasio, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que genera que haya una difusión básicamente entre el interior y el exterior de la célula. Acá vemos el interior, que es negativo; acá vemos el exterior, que es positivo. Bueno, dijimos que el potencial de membrana puede tener dos comportamientos, tiene dos probabilidades, tiene dos alternativas, dos elecciones: o un camino o el otro camino. ¿Cuáles dijimos que son los caminos? O conducir o no conducir. Cuando el potencial de membrana genera una conducción eléctrica, entonces genera lo que es el potencial de acción, ¿verdad? Que ya dibujamos, que es un gráfico en el cual vemos unas pendientes, vemos unas curvas, ¿verdad? Unas ondulaciones, una positiva y otra negativa, y luego nuevamente una positiva. ¿Por qué nosotros le llamamos positiva? Todo lo que genera un ascenso es curva positiva. Todo lo que genera un descenso es curva negativa. Y luego tenemos un pequeño ascenso, es decir, una pequeña curva positiva nuevamente, ¿verdad? Entonces, esto es el potencial de acción. El potencial electrotónico es, o bien es esto, una línea isoeléctrica, o bien es una pequeña conducción, pero que no sirve para nada, ¿verdad? Un pequeño intento de conducción, pero que queda ahí en la nada, ¿verdad? Que no genera ningún estímulo, ¿verdad? Es como si fuera que va a conducir, parece que va a conducir, pero queda ahí, ¿verdad? Es decir, en lo que en la jerga, en el idioma guaraní, se le llama el opareí, ¿verdad? Entonces queda ahí, termina ahí y al final no conduce nada, ¿verdad? Ese es el potencial electrotónico. Es pasivo, no genera señal, ¿verdad? No, o genera una pequeña señal que termina a la nada. Y es pasivo porque no requiere energía. Cuando nosotros requerimos energía o cuando trabajamos con energía, ahí hablamos de activo, ¿verdad? Potencial activo es el potencial de acción que genera energía, que trabaja con energía, que trabaja con ATP. El pasivo no trabaja con ATP. Dijimos que el electrotónico no se propaga, no se conduce, como dice acá, se extingue rápidamente. Y es variable, puede ser que sea así, puede ser que sea así, eh, tiene diferentes formas, pero no conduce nada. Sin embargo, el potencial de acción siempre se propaga de la misma forma. Esto no va a cambiar, no es que el potencial de acción va a tener diferentes formas, siempre va a tener esta forma, al menos en las células musculares, excepto el corazón. En el corazón vamos a ver después que sí tiene una forma diferente, tiene una forma de meseta. ¿Ven? Una pequeña diferencia, ¿verdad? De forma, pero sacando del lado del corazón, el resto, dejando del lado del corazón, el resto de las células excitables y las excepciones de las no excitables tienen siempre esta forma, ¿verdad? Siempre igual. No tiene ningún cambio. Se propaga, se conduce sin ningún cambio. Es activo, ya dijimos, porque utiliza energía, trabaja con ATP, y siempre igual. Es decir, siempre cumple la regla del todo o nada. Es decir, una vez que se genera el potencial de acción, se tiene que terminar esto, ¿verdad? No puede, digamos, quedar, como dicen en el idioma guaraní, en el opareí. No puede ahí empezar un poquito y terminar, no, porque eso es el potencial electrotónico. Una vez que se conduce esto, se genera el potencial de acción hasta el final. Tiene que terminar esto. Hasta el final.
Una vez que no termina esto, no se puede concluir el potencial de acción. O es o todo o nada. O se conduce todo o no se conduce nada. Como siempre yo digo en la jerga popular, o hacemos bien las cosas o no hacemos, ¿verdad? Entonces, más o menos así, esa regla cumple el potencial de acción, ¿verdad? Una vez que se genera, tiene que terminar de generarse y después terminar, ¿verdad? Bueno, el potencial de acción es un potencial que va a generar justamente sinapsis, conexión entre una neurona y otra neurona. Y bueno, acá vemos más o menos un prototipo de potencial de acción, aunque acá le falta la pendiente eh, positiva nuevamente. Algo muy importante es que digamos que el potencial umbral es la cumbre del potencial de acción. Y todo potencial de acción se genera a partir de un potencial de reposo o de membrana, ¿verdad? Que es el inicio de este potencial de acción. Esto, por ejemplo, es el electrotónico, como ven ustedes, varía, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, así o así, ¿verdad? Es decir, es variable, no es como el potencial de acción que siempre tiene que tener la misma forma. Este, por ejemplo, es el potencial de acción y esto es el potencial electrotónico. Esto no se conduce, sin embargo, esto sí tiene un umbral, por lo tanto, genera una conducción eléctrica. Y el potencial de acción tiene varias fases que ya vamos a ver enseguida. Acá tenemos dos fases, realmente son tres. Acá tenemos dos que son las más principales, las más importantes. La despolarización, la repolarización y acá nos faltaría la tercera fase, que es la hiperpolarización, que vamos a ver ahora. ¿Para qué es importante el potencial de acción? Ya dijimos, para el transporte y para la conductividad eléctrica por medio de los nervios. Acá tenemos las tres fases. La despolarización tiene que ser acá, no depolarización, despolarización, repolarización e hiperpolarización. Las tres fases del potencial de acción, por lo tanto, son estas. ¿Qué significa despolarizar? Despolarizar significa hacer algo positivo a algo negativo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que fijarnos que acá empieza el potencial de acción. Acá estaría nuestro potencial de reposo o de membrana o de equilibrio. Acá estaría el punto, ¿verdad? Que inicia esto. Y si ustedes se fijan, nuestro potencial de membrana o de reposo o de equilibrio siempre empieza a valores negativos. Esto siempre se mide en milivoltios porque son cargas eléctricas, corrientes eléctricas, y siempre nuestro potencial de membrana o de reposo o de equilibrio siempre va a tener valores negativos, menos 50, menos 70, menos 90. Esto depende de qué tipo de células estamos hablando, ¿verdad? En el cardíaco, por ejemplo, tiene un valor, en la neurona tiene otro valor, pero siempre tiene carga, siempre empieza en valores negativos. Y a medida que se conduce esto, a medida que se genera el potencial de acción, cada vez se va haciendo más positivo. Es decir, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, después más 10, más 20, más 30, más 40 y así, ¿verdad? Esto también tiene diferentes valores. Pues, algunas veces es más 50, algunas veces es más 30, ¿verdad? Dependiendo del tipo de célula, ¿verdad? Pero siempre empieza en valores negativos y esto se va positivizando a medida que va ascendiendo, a medida que va progresando el potencial de acción. Y entonces eso es la despolarización. Es hacer algo positivo a algo negativo. Algo que empieza como negativo, después se vuelve positivo. Esto por lo tanto, es la despolarización y corresponde a esta fase, a esta pendiente que va ascendiendo. Por lo tanto, hasta acá es la despolarización, hasta el umbral, hasta la cumbre es la despolarización. A partir de acá, en esta pendiente que va descendiendo, ya no es la despolarización. Ahí ya hablamos repolarización, que es la siguiente fase, y es la segunda fase de nuestro potencial de acción, llamado repolarización. ¿Y repolarizar qué es? Lo contrario a la despolarización. Es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que es repolarizar? Volver negativo a algo que empieza como positivo. Pues acá tenemos valores positivos. Y a medida que va avanzando la repolarización, estos valores positivos se van negativizando. Más 50, más 40, más 30, más 20, más 10, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 y así sucesivamente, ¿verdad?
Entonces eso es repolarizar. A medida que vamos negativizando esto, va avanzando el proceso de repolarización, que es la segunda fase del potencial de acción. La pregunta es, ¿hasta dónde es la repolarización? Porque acá vemos que hay una tercera fase llamada hiperpolarización. Bueno, no es que, no es que la repolarización es hasta donde a mí se me antoja. La repolarización ocurre hasta el lugar o hasta el nivel. Voy a tratar de hacer una línea de puntos acá. Hasta el nivel que coincide con el potencial de membrana o de reposo. Traté de trazar una recta acá, una línea, ¿verdad? Más o menos. Una línea de puntos para saber que este es el nivel que empezó el potencial de acción. Acá está nuestro potencial de membrana o de reposo o de equilibrio, ¿verdad? El punto de origen, de inicio de esto. Despolarización, repolarización y viene, y no es hasta acá, es hasta acá nomás. Hasta acá nomás es la repolarización. Acá termina la repolarización y todo lo que viene después ya es la hiperpolarización. Es decir, lo que está debajo del nivel del potencial de membrana o de reposo ya es la hiperpolarización. Es decir, que debajo del nivel de potencial de reposo sigue descendiendo cada vez más. Como dice acá, se vuelve más negativo inclusive que el potencial de membrana o de reposo, ¿verdad? Algunos le llaman algunos le llaman a esto la planta baja, ¿verdad? Y esto sería el subsuelo, ¿verdad? Todo lo que sigue descendiendo más allá o más abajo del potencial de membrana, a eso se le llama la hiperpolarización. Pero fíjense que la hiperpolarización no solamente es un descenso, en principio es un descenso, pero luego es un ascenso leve. Es decir, tiene dos fases, vamos a decir así. Una fase negativa, una fase de descenso y una fase en la cual se va haciendo otra vez un poco positivo, una fase de ascenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta hiperpolarización tiene que llegar al nivel, bueno, acá no realmente no llega a nuestro nivel, aparentemente el nivel estaba un poquito más bajo, ¿verdad? Pero tiene que llegar al nivel del potencial de membrana otra vez de reposo, ¿verdad? Que es a este nivel, para volver a generar otro potencial de acción. Acá va a llegar otra vez a nuestro nivel de potencial de membrana y se va a generar otro potencial de acción, ¿verdad? Con todas sus fases nuevamente, ¿verdad? Me salió muy feo mi potencial de acción, ¿verdad? Pero ya se entiende, ¿verdad? Despolarización, repolarización, hiperpolarización y nuevamente así, ¿verdad? Entonces, la hiperpolarización es la tercera fase en la cual tenemos una fase de descenso o negativa y una fase de ascenso o positiva hasta volver a generar otro potencial de acción, hasta volver a generar otro potencial de membrana que va a volver a conducir generando otro potencial de acción, ¿verdad? Tres fases: despolarización, repolarización, hiperpolarización. La fase despolarizante es la fase en la cual vamos positivizando nuestra, nuestro inicio, que siempre es negativo. La fase de repolarización es la fase en la cual vamos negativizando nuestro umbral, que es positivo, hasta el nivel de potencial de reposo. Y la hiperpolarización, que es la tercera fase, es la fase en la cual vamos negativizando y luego positivizando nuestro potencial de acción hasta volver al origen nuevamente, que es el potencial de reposo, y volver a generar otro potencial de acción. Ahora, hay que saber qué es lo que ocurre en cada fase. Ya sabemos lo que es la fase. Ya sabemos inclusive dónde está cada fase y qué corresponde a cada fase. Pero ahora tenemos que saber qué ocurre en cada fase. En la fase de despolarización, y nuevamente vamos a hablar del sodio, vamos a hablar del potasio, y bueno, vamos a mencionar la bomba de sodio, potasio, ATPasa, porque la que realmente hace esto es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿verdad? Por eso que dijimos que es muy importante esa bomba. En la fase de despolarización, ¿qué ocurre? ¿Por qué se despolariza esto? ¿Por qué se positiviza esto? ¿Por qué asciende esto? Porque los canales que se abren, voy a tratar de dibujar un canal más o menos así, los canales que se abren son los de sodio. El sodio ingresa a la célula durante esta fase. Y entonces, al ingresar el sodio a la célula, hace que esto vaya ascendiendo
y se vaya positivizando esto, menos 50, menos 40, menos 30, llegar al nivel 0, más 10, más 20, más 30, hasta llegar a un umbral, a una cumbre, ¿verdad? O sea, el sodio es lo que hace que esto sea cada vez más positivo. Positivo, 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 ¿verdad? Se abren los canales de sodio. ¿Y qué va a pasar con los canales de potasio? Los canales de potasio se cierran. Vamos a poner así, cerrado. Cerrado los canales de potasio. Porque si se abriesen los canales de potasio, esto no va a poder ascender. Porque el potasio lo que hace es descender el potencial de acción. Para que ocurra entonces la despolarización, los canales de sodio deben estar abiertos y los canales de potasio deben estar cerrados. Esa es la condición para que ocurra esta fase, para que esto vaya ascendiendo. Bueno, una vez que llegamos a un umbral, a un exceso ya, ¿verdad?, de despolarización, esto ya no puede más despolarizarse, llegamos acá al punto culmen, ahí empieza la segunda fase, que es la repolarización, que va descendiendo, que la célula se va cada vez negativizando más, se va haciendo negativo el potencial de acción. Para que esto ocurra, tiene que ocurrir lo contrario a esto. Es decir, en la repolarización se van a cerrar los canales de sodio y se van a abrir, ¿qué cosa? Los canales que estaban cerrados acá, en la despolarización. Se van a abrir entonces los canales de potasio. Lo contrario a la despolarización, ¿ven? Que es lo contrario, es lo opuesto. Despolarizar es lo contrario a repolarizar. Para que eso ocurra, se tiene que abrir nuevamente, reitero nuevamente, canales de potasio se tienen que abrir y los canales de sodio deben estar cerrados. Mientras esto no se cierre, los canales de sodio, y mientras no se abran los canales de potasio, no va a poder ocurrir, no va a poder ocurrir, vamos a decir, la repolarización. Porque es el potasio el que hace que se repolarice la célula, que digamos el potencial de acción se vaya haciendo cada vez más negativo y se vaya descendiendo, digamos, la onda, ¿verdad? La onda del potencial de acción. Bueno, llegamos al nivel en el cual se iguala al nivel del potencial de membrana o de reposo y ahí ocurre la tercera fase. En la tercera fase, llamada hiperpolarización, ¿qué ocurre? ¿Qué canales se abren? ¿Qué canales se cierran? En la tercera fase, los canales de sodio siguen cerrados. Vamos a poner así otra vez una cruz. Los canales de sodio durante la tercera fase del potencial de acción, es decir, la hiperpolarización, siguen cerrados. Entonces, conclusión, ¿en qué fase del potencial de acción permanecen abiertos los canales de sodio? Únicamente en la despolarización. Solamente en esta fase los canales de sodio van a estar abiertos. En la siguiente fase, en la repolarización y en la hiperpolarización, nunca va a haber canal de sodio abierto, solamente durante la fase de despolarización. La pregunta es, ¿y qué pasa con los canales de potasio? Bueno, los canales de potasio tienen en la hiperpolarización un cierre parcial. ¿Qué quiere decir eso? Con eso, que si hay 10 canales de potasio abiertos, 5 se cierran y 5 permanecen abiertos. 50 y 50. 50% sí, se cierra y 50% sigue todavía abierto. Por eso que acá hay dos fases. Una fase en la cual se negativiza esto y una fase en la cual se positiviza esto. Entonces, en la hiperpolarización hay un cierre parcial. Vamos a poner así, ¿verdad? No total, ¿verdad? Pero hay un cierre parcial de potasio. Por eso es que en esta fase se empiezan a cerrar algunos canales de potasio y otros permanecen abiertos, por eso sigue descendiendo esto, porque hay todavía potasio, pero llega un punto en el cual los canales de potasio, el 50% que sigue abierto, que permanece todavía abierto, se empiezan a cerrar también. Entonces en ese momento es en el cual se va positivizando esto hasta llegar al potencial de reposo nuevamente, ¿verdad? Es decir, ¿esto qué significa? ¿Qué nos quiere mostrar esta fase ascendente? Que los canales de potasio que estaban todavía abiertos, el 50% que permanecía abierto, también se empiezan a cerrar.
De manera que cuando lleguemos acá a volver a generar otro potencial de acción, a volver a generar otra despolarización, pues los canales de potasio deben estar totalmente cerrados. El 100% debe estar cerrado. Para que se puedan volver a abrir los canales de sodio. Porque mientras no estén cerrados los canales de potasio, no se van a poder abrir los canales de sodio. Nunca van a poder estar abiertos los dos canales al mismo tiempo. ¿Por qué? Cuando se abren los canales de sodio, los de potasio están cerrados. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, no puede haber apertura de ambos canales al mismo tiempo. ¿Verdad? Es por turno. El turno del sodio es acá, en la despolarización, y únicamente acá. Después, en la repolarización, es el turno del potasio y un poquito más sigue el potasio abierto durante esta etapa de la hiperpolarización, aunque después ya empiezan a cerrarse totalmente los canales de potasio para que cuando lleguemos acá a volver a generar otro potencial de acción nuevo, los canales de potasio deben estar totalmente cerrados para permitirle a los canales de sodio abrirse. ¿Verdad? Ya es el turno del sodio, ¿verdad? Ya cumplió su papel del potasio, ahora se tienen que abrir los canales de sodio. Esto es como el día y la noche, ¿verdad? No puede haber noche si deja de haber día. Entonces, el día tiene su momento, la noche tiene su momento. Entonces, únicamente cuando estén cerrados todos los canales de potasio se van a poder volver a abrir los canales de sodio y a iniciar un nuevo potencial de acción. Bueno, acá estamos justamente viendo cómo es que se abren los canales de sodio. Los canales de sodio solamente se abren durante la despolarización. Evidentemente que lo que nos está mostrando acá es una despolarización, ¿verdad? Y lo que ocurre en la despolarización, ¿qué cosa es? La positivización, ¿verdad? De valores negativos vamos a valores positivos. Bueno, y en la repolarización lo que ocurre es lo contrario. El ingreso de potasio hace que la célula que está positiva se convierta nuevamente en negativa, tenga valores negativos para volver a empezar otra vez. Esto es como un ciclo, ¿verdad? Empieza y termina y vuelve a empezar nuevamente. Aunque hay que tener en cuenta que los canales no siempre están abiertos, a veces están cerrados. Ya dijimos, ¿verdad? En el caso del sodio, solamente está abierto durante la despolarización. La mayor parte del potencial de acción, ya sea en la repolarización y ya sea en la hiperpolarización, los canales de sodio están cerrados. Cuando están activos es porque están abiertos y los canales pueden estar inactivos también, pueden estar totalmente cerrados, aunque pueden estar en reposo también. Los canales, hay veces que los canales están en reposo, están cerrados, pero tienen alguna posibilidad de abrirse en cualquier momento. Eso ocurre cuando hay alguna señal, ya sea hormonal, ¿verdad? Señal química o alguna señal eléctrica. Acá vemos las tres etapas nuevamente. Fijémonos que esta línea que vemos acá es la que nos marca básicamente que hasta acá es el nivel del potencial de membrana, que quiere decir que esto es la despolarización y la repolarización no es hasta acá nomás, ¿verdad? Porque lo que sigue después, nuestro subsuelo, entre comillas, ¿verdad? Vendría a ser la hiperpolarización, ¿verdad? Bueno, acá está todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué canales se cierran? ¿Qué canales se abren? Bueno, hay que tener en cuenta que hay un periodo en el cual no se puede generar un potencial de acción extra, ¿verdad? ¿Por qué? Por la regla que hemos dicho, ¿verdad? Que cumple, ¿qué es la regla? El potencial de acción cumple una regla que se llama del todo o nada, o todo o nada. O terminás bien o no haces nada, ¿verdad? Esto yo siempre digo a mis alumnos, ¿verdad? Que deberían cumplir también esa regla en la universidad, ¿verdad? Una vez que vos empezaste la carrera, ya, al menos que no te gusta, ¿verdad? Puedes cambiar, pero una vez que empezaste, hasta terminar tenés que luchar, ¿verdad? Para tratar de terminar la carrera. No puedes quedarte por el camino, ¿verdad? Eso es lo ideal y eso es lo que deberían hacer los alumnos, ¿verdad? Entonces, así mismo también es el potencial de acción. O todo o nada. Una vez que se genera, se tiene que conducir completamente hasta acá. No puede quedar por el camino, ¿verdad? Porque ya se generó. O si no, no se hubiese generado, no, ¿verdad? Ya que se generó, pues tiene que cumplirse toda esta
estas tres fases: despolarización, repolarización, hiperpolarización, hasta volver a empezar otra vez. Otro potencial y así. Bueno, pero hay un periodo en el cual no se debería generar, eh, no se debería generar un potencial de acción porque ya se generó pues ese potencial de acción. Y yo no puedo generar un potencial de acción, ¿verdad? Y después generar otro potencial de acción dentro del cual ya se generó. Y otro potencial de acción y otro potencial de acción. No se puede generar. Es como si fuera que en la parte química, yo siempre comparo esto con el espacio, ¿verdad? La materia ocupa un espacio en el universo, ¿verdad? Y una materia no puede ocupar el mismo espacio que está ocupando otra materia. Si nadie, por ejemplo, puede ocupar mi espacio en este momento donde yo estoy, porque yo ocupo un espacio en el universo, ¿verdad? Entonces, para que alguien ocupe mi lugar, yo tengo que desplazarme hacia un lugar, hacia un lado, ¿verdad? Para que alguien ocupe mi lugar. No, nadie puede ocupar mi lugar si es que yo no me desplazo, ¿verdad? Lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Si se generó un potencial de acción, nadie puede generarse, ningún potencial de acción puede generarse ya dentro del cual ya se generó. Esto no puede ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe un periodo llamado refractario, que es el periodo refractario, el periodo en el cual es imposible generar otro potencial de acción dentro del cual ya se generó, ¿verdad? Pero hay dos periodos refractarios: un periodo refractario absoluto, digo bien, y un periodo refractario relativo. La diferencia es la siguiente: el periodo refractario absoluto es imposible que se genere otro potencial de acción. Y el periodo refractario absoluto corresponde a qué fase: al momento en el cual se genera la fase de despolarización y de repolarización, que justamente acá está sombreado en color violeta, color morado. Es decir, acá no hay ninguna posibilidad de que se genere un potencial de acción mientras que se cumpla estas dos fases, mientras que dure esto. Ahora, hay un periodo refractario relativo también, que justamente coincide con la tercera fase del potencial de acción. Es decir, coincide con el periodo en el cual se genera la hiperpolarización. ¿Y qué es el periodo refractario relativo? Es el periodo en el cual no se debería generar un potencial de acción. Mientras ocurre la hiperpolarización, tampoco se debería generar un potencial de acción, porque esto tiene que terminar primero, llegar acá, y acá recién se va a generar otro potencial de acción. Pero la diferencia está en que acá hay por lo menos una posibilidad remota, a veces difícil, ¿verdad? Pero hay por lo menos una posibilidad de que se genere un potencial de acción. Es decir, acá podría generarse otro potencial de acción, que muchas veces es difícil que se dé, pero se puede por lo menos, hay la posibilidad. Sin embargo, acá no hay luego la posibilidad, es imposible. Esa es la diferencia entre el absoluto. El absoluto es imposible y el relativo es por lo menos posible, ¿verdad? No se debería generar, pero por lo menos hay una posibilidad. ¿En qué caso se genera el periodo refractario relativo? Cuando hay, por ejemplo, eh, una señal química o una señal eléctrica que genere un potencial antes de tiempo, porque acá realmente se debería generar el potencial de acción recién, ¿verdad? Pero si hay una señal fuerte, se puede generar antes de tiempo ya la señal, ¿verdad? Pero por lo menos hay la posibilidad en el relativo. En el absoluto no hay luz. Acá nunca vamos a ver una, un potencial de acción antes de tiempo, ¿verdad? Bueno, esto ya explicamos también. El umbral es el lugar donde se genera la máxima positividad. La apertura de los canales de sodio es lo que hace que el sodio ingrese a la célula, y eso hace que despolarice la célula hasta llegar a este punto en el cual ocurre lo inverso. Acá empiezan a salir los canales, se abren los canales de potasio y empiezan a salir el potasio hacia el exterior de la célula. Recuerden que el potasio debería salir, no entrar. El que entra es el sodio. ¿Por qué? Por la razón que ya explicamos en la unidad anterior, en que el sodio entra a la célula y el potasio sale. Esa es la tendencia, porque hay más cantidad de sodio afuera que adentro de la célula. Sin embargo, el potasio hay más cantidad adentro que afuera de la célula. Bueno, una vez que se genera este potencial de acción, se tiene que conducir, porque
No tiene sentido generar un potencial de acción y termina ahí. Se tiene que conducir y se conduce por medio de los nervios. Esto podría ser un nervio, se propaga, se transmite, se conduce a través de los nervios que van a llegar a diferentes estructuras del cuerpo. Y a medida que se va conduciendo, eh, los nervios van generando varios potenciales de acción, ¿verdad? Muchísimos potenciales de acción se generan a nivel que a medida que se conducen los impulsos eléctricos. Y para que se generen esos potenciales de acción, siempre es importante el ingreso de sodio, ¿verdad? Si no hay sodio, no se puede generar el potencial de acción, porque el sodio es el que inicia el potencial de acción, porque es el que inicia la despolarización, ¿verdad? La primera fase del potencial de acción era la despolarización. El potasio también es importante, ¿verdad? Para la repolarización, pero primero ocurre la despolarización, repolarización, hiperpolarización y nuevamente se vuelve a cumplir el ciclo. Bueno, esto se propaga a través de los nervios, los diferentes tipos de nervios que tenemos a nivel del cuerpo, los nervios periféricos que pueden ser somáticos y también viscerales y conducen, por supuesto, a los órganos, a las vísceras y también conducen esto a los músculos, que es nuestro objeto de estudio, para poder realizar la contracción muscular. La conducción siempre es en este sentido. Tiene un sentido que no vuelve, no hay reflujo, siempre es en un sentido. Y esto es muy importante. Para que se conduzca la señal, depende también mucho el tipo de nervio. Porque nosotros tenemos dos tipos de nervios en general. Tenemos los nervios que tienen una vaina que se llama vaina de mielina. Hay nervios que son mielinizados, o sea, que tienen mielina, y hay nervios que no tienen mielina. Algunos nervios tienen, otros nervios no tienen mielina. La mayoría de los nervios tienen mielina, pero no todos los nervios tienen mielina. La mielina es una capa eh, que es formada por unas células llamadas células de Schwann en todos los nervios donde hay mielina, excepto en la médula espinal, donde la mielina es formada no por las células de Schwann, sino por los oligodendrocitos, ¿verdad? La mielina es muy importante porque la mielina hace que la conducción sea más rápida. Los nervios que tienen mielina conducen más rápido la señal eléctrica versus los nervios que no tienen mielina. Por eso es muy importante el grado de mielinización. Cuanto más mielinizado está, mayor velocidad. También, por supuesto, depende del tamaño del nervio, es decir, del diámetro o el calibre de la fibra. Cuanto más grande es la fibra nerviosa, pues más rápido va a ser la conducción. Va a haber una conducción a velocidades mayores, como dice la presentación. Es decir, el grado de mielinización y el diámetro de la fibra son directamente proporcionales, como ven acá. Por eso es que la recta es una recta, por eso es que el gráfico es una recta que va aumentando a mayor diámetro de mielinización, mayor conducción, ¿verdad? Por eso es una recta, ¿verdad? Entonces, es más rápido, ¿verdad? Digamos, podemos decir que el diámetro de la fibra y el grado de mielinización son directamente proporcionales a la velocidad de conducción. Como ven, conduce mucho más rápido versus los nervios que no están mielinizados, ¿verdad? Acá dice un mielinitet, ¿verdad? Los nervios que no están mielinizados no conducen tanto como los que sí están presentes, los que tienen mielina, ¿verdad? Bueno, la mielina es esto, es una capa, esto vendría a ser el nervio, y la mielina es lo que rodea al nervio. Pero si ustedes se fijan, como acá también se ve, la mielina no es constante, tiene interrupciones. Acá vemos mielina, este es el nervio, ¿verdad? Esta es la mielina, acá vemos otra mielina, acá hay una interrupción de la mielina, acá vemos mielina, acá hay otra interrupción de la mielina, acá hay otra de mielina. Esas interrupciones se llaman nódulos o nodos de Ranvier. Y esos nodos o nódulos de Ranvier son muy importantes porque es ahí donde ingresa el sodio. Ingresa el sodio para generar la despolarización. Se conduce la señal y nuevamente ingresa otro más sodio.
Se conduce la señal y va a ingresar más sodio. Esto es como una parada. Es como si fuera que un colectivo va transitando y llega a una parada. Se suben una cantidad de personas y sigue el colectivo, el bus, hasta la siguiente parada. Y así. Son como unas paradas donde, en este caso, no se suben personas. Lo que ingresa es el sodio para volver a despolarizar y para seguir conduciendo la señal eléctrica, ¿verdad? Eh, Algo también que es muy importante tener en cuenta que la conducción, por lo tanto, es saltatoria. Es como si fuera que vamos dando saltitos. Vemos acá, pasamos al siguiente, un saltito, al siguiente. O sea, es como si fuera que la conducción eléctrica va dando brincos, va dando saltos. Por eso es que se habla, cuando hablamos de esto, se habla de la conducción saltatoria. Bueno, acá justamente el ingreso de sodio, la despolarización, y bueno, cada vez que haya un nódulo de Rambier. También me olvidé de decirle algo muy importante. En este lugar donde está el nódulo de Rambier es donde están los canales de sodio para que justamente ingrese el sodio y se produzca la conducción eléctrica hasta la siguiente parada, ¿verdad? Hasta la siguiente estación, donde va a entrar más sodio y se va a seguir despolarizando en forma saltatoria, ¿verdad? Bueno, esta conducción, una vez que se conduce la señal eléctrica, las neuronas o los nervios pueden unirse entre sí. Hay dos tipos de uniones. A las uniones se les llama sinapsis. Tenemos la sinapsis eléctrica y las sinapsis químicas. Ahí está, vamos a ver las diferencias justamente de eso. La sinapsis entonces es una interconexión entre una neurona y algo más. Si es eléctrica, entonces entre una neurona y una neurona. Si es química, entonces entre una neurona y puede ser un músculo, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, que esa es la sinapsis que vamos a hablar enseguida porque vamos a ver cómo se da la contracción muscular. Entonces vamos a ver cómo se da la sinapsis química. Bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? Es una zona de contacto, una zona de interconexión en la cual hay una célula presináptica, que en este caso es la neurona, y la postsináptica, que puede ser otra neurona, o puede ser una glándula, o puede ser un músculo, ¿verdad? Y acá tenemos los dos tipos de sinapsis. La mayor parte de las sinapsis son químicas, como por ejemplo las musculares, pero hay también unas cuantas sinapsis eléctricas. Acá vemos una sinapsis. En este caso es una sinapsis eléctrica porque vemos una neurona, cómo se une o cómo se conecta con otra neurona. Esta es una sinapsis eléctrica. Esto ocurre mucho a nivel del sistema nervioso central, cuando, por ejemplo, pensamos o hacemos algún tipo de cognición, por supuesto, eh, cualquier función cerebral que realicemos genera sinapsis. Cuanto más hagamos trabajar nuestro cerebro, mayor cantidad de sinapsis. Bueno, la sinapsis eléctrica es entre una neurona y otra neurona, entre neurona y neurona. También se les llama sinapsis bineuronal porque son entre dos neuronas o más inclusive. Eh, en este caso, la sinapsis eléctrica es bidireccional, es decir, la sinapsis eléctrica puede ir eh, en ambos sentidos. Puede ir de esta neurona a esta neurona. Me salió un poco fea mi flecha, ¿verdad? Y de esta neurona a la otra neurona. En ambos sentidos. Puede venir la señal de acá, acá, y puede venir la señal de acá para acá. En ambos sentidos puede ser la sinapsis eléctrica. Otra diferencia otra característica, digo bien, de la sinapsis eléctrica es que son muy rápidas comparando con las sinapsis químicas, que son un poco más lentas. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué las sinapsis eléctricas son más rápidas? Porque no hay, digamos, una hendidura acá. Por ejemplo, pareciera ser que es una hendidura, pero esto no es una hendidura. No hay un espacio marcado entre la sinapsis. Porque en la sinapsis química sí hay un espacio y digamos que ese espacio, para cruzar ese espacio, tarda un poco la sinapsis. Por eso es que la sinapsis eléctrica, al no tener espacio, al no tener hendidura, es mucho más rápida. Es más rápida, se hacen ambas direcciones, se da entre neurona y neurona, y también tenemos que mencionar que son sinapsis en las cuales
no hay presencia de neurotransmisores. No hay presencia de neurotransmisores. A diferencia de la sinapsis química, en donde sí se utilizan los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que generan una señal o una sinapsis. Ejemplo de neurotransmisores: dopamina, serotonina, eh, y la acetilcolina, ¿verdad? Que es la más importante y la que vamos a ver enseguida, que justamente cumple su función a nivel de la contracción muscular. La sinapsis eléctrica, ya dijimos todas sus características, ahora vamos a hablar de las sinapsis químicas. La sinapsis química es unidireccional. La primera diferencia, la eléctrica era bidireccional. La química es entre una neurona y otra estructura que no es neurona, que en este caso, por ejemplo, puede ser un músculo. Entre una neurona y un músculo, esto vendría a ser la neurona o el nervio, y esto vendría a ser el músculo. Neurona, músculo, por ejemplo. Esa es la primera característica. La segunda característica es que acá es unidireccional. Siempre el sentido de la sinapsis es de la neurona a la otra estructura, ¿verdad? En este caso, músculo. Siempre en este sentido, de neurona a músculo. Nunca al revés. Esto no puede haber reflujo. No puede haber una señal que vaya del músculo a la neurona, sino siempre va en este sentido. Es en un solo sentido, en una sola dirección. Es unidireccional. Las sinapsis químicas son un poco más lentas que las eléctricas. Acabamos de mencionar eso porque hay un retraso, hay un espacio acá. Acá justamente ven, esta es la hendidura que les hablé recién. Hay un espacio en el cual hay un retraso sináptico, que es muy poco, pero hay retraso sináptico. Por eso es que es más lenta, digamos, esta sinapsis química comparando con la eléctrica, ¿verdad? Y acá sí hay presencia de neurotransmisores. Se liberan unas sustancias químicas, como vemos acá, que son los neurotransmisores. Dijimos recién serotonina, dopamina y, bueno, el más importante de todo, que es la acetilcolina. Bueno, antes de seguir explicando esta parte, vamos a hablar un poco de los pasos de la contracción muscular. Estaba fijando nomás si había eso. Bueno, y vamos a explicar bien en forma detallada cuáles son los pasos para la contracción muscular. La contracción muscular en el Guyton y en cualquier libro de fisiología también se le llama mecanismo del trinquete. Pero lo más conocido es el mecanismo de paso a paso, porque justamente tiene pasos, paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Tiene varios pasos. O sea, la numeración no existe realmente, ¿verdad? No es que el paso 1 ocurre esto, paso 2. Uno puede numerar como uno quiera, ¿verdad? Pero existen unos pasos que hay que cumplir, ¿verdad? En forma secuencial y en forma ordenada para que pueda ocurrir la contracción muscular. El primer paso, ¿cuál sería? El potencial de acción. Se genera el potencial de acción. Bueno, realmente antes del potencial de acción se genera el potencial de membrana, ¿verdad? El puntito, eso que dibujamos hace rato. Y a partir de ahí se genera el potencial de acción con todas las fases que ya dijimos. Ese vendría a ser el primer paso, ¿verdad? Luego, este potencial de acción que se generó va a generar otro potencial de acción y otro potencial de acción y así, ¿verdad? Estos potenciales de acción se van a conducir. Ya vimos cómo se conduce esto. A través del nervio. Eh, ¿De qué forma? Inclusive ya dijimos, en forma saltatoria, dando saltitos de estación en estación, ¿verdad? En forma saltatoria. Se conducen por los nervios y una vez que el nervio conduce esto, llega al lugar donde el nervio se une con los músculos. Este lugar donde el nervio se une con el músculo se llama unión neuromotora o unión neuromuscular, ¿verdad? De hecho, que así decía nuestra presentación de esta clase, unión neuromuscular. También en muchos libros le llaman placa motora a esta unión, pero también lo más común es conocido como unión neuromuscular. Entonces, una vez que llega el potencial de acción conducido por el nervio, llega a la unión neuromuscular y libera, ¿qué cosa? El neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor implicado en este caso? La acetilcolina.
La acetilcolina, que muchas veces van a ver en los libros abreviados, por ejemplo, de esta forma, ACO, acetilcolina. Entonces, en otros lugares se abrevia de esta forma, ACH, ¿verdad? De las dos formas se pueden abreviar ACO o ACH, ¿verdad? De esa forma está abreviada la acetilcolina. La acetilcolina se libera ¿en qué parte? En las mitocondrias de la neurona. Recuerden que la neurona es una célula, presenta mitocondria, que es lo que estamos viendo acá justamente, y se libera en forma de gránulos, en forma de vesículas al exterior. Esto es un proceso biológico llamado de exocitosis, ¿verdad? En la cual las vesículas se unen a la membrana y descargan su contenido, ¿verdad? En biológica, digo bien, en biología, esto se le llama un transporte mediado por vesículas, en la cual las vesículas se unen, se fusionan a la membrana de la neurona o la membrana del nervio y, bueno, una vez que se fusionan, descargan su contenido al exterior, ¿verdad? Una vez que descargan su contenido al exterior, la acetilcolina se divide en dos partes. Porque la acetilcolina realmente es una estructura compuesta. Está formada por acetato y colina. Acetilcolina es una mitad acetato, una mitad colina. Entonces, en este lugar, una vez que se separa, una vez que se liberan, digamos, los gránulos de acetilcolina, se separan los dos componentes de la acetilcolina. El acetato por un lado y la colina por otro lado. ¿Qué pasa una vez que se separa esto? La colina se reutiliza. Es como un envase retornable, ¿verdad? La colina es lo que se reutiliza para formar nuevamente otra acetilcolina y lo que va a pasar al músculo es el acetato. No toda la acetilcolina pasa al músculo, solamente la parte del acetato o el acetil. Porque la colina se vuelve a reembolsar, se vuelve a reutilizar para volver a formar otras moléculas de acetilcolina. Es retornable, vamos a decir así, ¿verdad? ¿Qué pasa con el acetato? El acetato sale de esta membrana, esto se llama terminal presináptica porque está en la sinapsis, ¿verdad? La unión entre la neurona y el músculo, ¿verdad? Entonces la unión se llama sinapsis y la sinapsis tiene una parte antes de la sinapsis, presináptica, una parte postsináptica que vendría a ser la frontera del otro lado, vamos a decir así, para entender, ¿verdad? Esta la frontera del otro lado es la pre, y esta frontera del otro lado es la postsináptica. Pre y postsináptica. Entre la presináptica y la postsináptica está el espacio este, que se llama hendidura sináptica. Que acá está cómo se escribe. Hendidura sináptica es el espacio donde se libera el neurotransmisor, en este caso, la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, el acetato realmente, que es la que va a pasar al músculo, se libera en la terminal presináptica, pasa a la hendidura sináptica a este espacio y llega a la terminal postsináptica. En la terminal postsináptica le está esperando alguien. Es como si fuera que alguien viene a un viaje y ya le está esperando, ¿verdad? Su familiar o algo así, ¿verdad? En la terminal postsináptica ya hay alguien que le está esperando al acetato. ¿Qué es lo que le está esperando al acetato? En la terminal postsináptica hay unos receptores que justamente se van a unir al acetato. ¿Para qué se van a unir? Para que una vez que la unión acetato con el receptor se genere la activación de una sustancia llamada AMP cíclico. Es decir, el siguiente paso, una vez que se generó el potencial de acción, se condujo todo esto, se liberó la acetilcolina, pasó por todos los espacios que ya dijimos, ¿verdad? Llega acá y se une a los receptores. El siguiente paso, ¿cuál es? Activar a esta sustancia, al AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico. Esto es lo mismo como la ATP, ¿verdad? La ATP es solamente que es trifosfato, ¿verdad? Tres fosfatos, en este caso hay un solo fosfato unido a la adenosina. Y el AMP cíclico, ¿qué es lo que hace? El AMP cíclico entra dentro del músculo y llega al lugar donde está el calcio. El calcio se almacena dentro del músculo
en unas cisternas, llamadas sarcómeras, y que conforman un retículo llamado retículo sarcoplásmico. ¿Y qué hace el AMP cíclico? Se va, toca vamos a decir así en forma sencilla, toca un timbre o golpea, vamos a decir, la puerta y le dice al calcio, bueno señores, es hora de despertarse, es hora de activarse. Y esa es la función que cumple el AMP cíclico. El AMP cíclico entonces activa al calcio. Cada uno tiene su función, ¿verdad? La acetilcolina, la función es unirse al receptor y activar al AMP cíclico. Una vez que cumple su función, ya deja de funcionar, ¿verdad? Ahí entra en acción el AMP cíclico. ¿Cuál es la función del AMP cíclico? Entrar dentro de la sarcómera, entrar dentro del músculo y liberar, activar y liberar a los iones de calcio, a los iones calcio. Y ahí cumplió su función. Ya deja de funcionar el AMP cíclico. Y el que entra en acción, ¿quién es? El calcio. El calcio es el que entra en acción. ¿Qué hace el calcio? El calcio es el ion de la contracción. Es el ion que se va, digamos, y se une al complejo troponina-tropomiosina. Uno sabe, por histología, que dentro del músculo existen unas miofibrillas llamadas actina y miosina. Y que existen también filamentos que se llaman troponina y tropomiosina, que tienen una forma más o menos así de una cosa enredada, vamos a decir así, una trenza. Este es un filamento llamado troponina, tropomiosina, ¿verdad? Complejo troponina, tropomiosina. La troponina, supongamos que es esto, que yo les he dibujado acá como un punto, ¿verdad? Y la tropomiosina es todo esto que le dibujé como una trenza, ¿verdad? ¿Qué hace la tropomiosina? La tropomiosina está unido a la troponina. Y cuando el calcio entra en acción, lo que hace es unirse al complejo troponina-tropomiosina. ¿Para qué? Para dejarlo al descubierto a la actina. La actina está resguardado, está oculto por este complejo troponina-tropomiosina. Entonces lo que hace el calcio es unirse a esto, darlo vuelta a esto, invertir a este complejo troponina-tropomiosina y dejar al descubierto, dejarlo libre, dejarlo al aire libre, vamos a decir así, a la actina. La pregunta es, ¿a qué parte del complejo se une el calcio? A la troponina. Y les voy a decir más, a la troponina C. Hay tres tipos de troponina. Troponina C, troponina I, troponina T. A la troponina C se une el calcio y una vez unido invierte, digamos, lo da vuelta, digo bien, a este complejo. ¿Para qué? Para dejarlo libre, para dejarlo al descubierto a la actina. ¿Para qué la actina tiene que quedar libre? Para que venga la miosina y se una con la actina. Y ahí se da la contracción muscular, el golpe activo, llamado contracción muscular. Mientras la actina no se una con la miosina, no va a poder generarse la contracción muscular. La contracción muscular se da cuando la actina se une con la miosina. Pero mientras la actina esté cubierta por este complejo llamado troponina-tropomiosina, la miosina no va a tener a dónde unirse. Entonces, para tener, digamos, un lugar a dónde unirse, el calcio tiene que invertirlo. Es como si fuera que yo agarro y lo doy vuelta a este complejo, dejando libre, dejando al descubierto a la actina, para que la miosina venga después y se una a la actina. Y entonces, en ese caso, la unión actina-miosina es lo que genera, ¿qué cosa? El golpe activo. ¿En qué consiste el golpe activo? En que las fibras musculares, supongamos que esto es una fibra muscular, se acerquen. Supongamos que así está el músculo y después las fibras se acercan, se aproximan la fibra, ¿verdad? El músculo estaba así y luego las fibras están así cerquitas ya, ¿verdad? Porque cuando las fibras se acercan a la línea media, el músculo se acorta. Y cuando el músculo se acorta es porque se contrae, ¿verdad?
Si uno, por ejemplo, flexiona su brazo, va a ver que el músculo del bíceps, por ejemplo, del brazo, se acorta, disminuye su longitud. Entonces, ¿por qué? Porque se contrae. Cuando uno, digamos, relaja el brazo, el músculo se alarga, porque las fibras se alejan unas de otras. Entonces, cuando la actina y la miosina se unen, ahí se produce el acercamiento de las fibras, el músculo se acorta y por lo tanto eso significa que el músculo se ha contraído, ¿verdad? Y ahí termina nuestro fenómeno de contracción muscular. Todos esos pasos se deben cumplir desde aquel potencial de membrana y potencial de acción que se generó hasta esta unión, digamos, de la actina con la miosina para el acortamiento del músculo y la contracción muscular. Es una serie de pasos, por eso se llama mecanismo del paso a paso. Se dan varios pasos que se tienen que cumplir en ese orden, en esa secuencia, ¿verdad? Uno tras otro los pasos, ¿verdad? Para llegar a contraer el músculo. Cuando el músculo se quiere relajar, ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, se separa la actina de la miosina. Eso hace que el músculo se relaje, ¿verdad? Porque se van a alejar las fibras unas de otro y el músculo se va a alargar. Eso significa que el músculo se relajó. Entonces, eso se da porque la actina y la miosina se separan nuevamente. Una vez que la actina y la miosina se separaron, eh, el complejo nuevamente, troponina, tropomiosina, vuelve a cubrirlo, lo vuelve a cubrir totalmente a la actina, lo vuelve a ocultar. El calcio retorna a su lugar donde estaba almacenado, el AMP cíclico se inactiva y todo lo demás también se inactiva, ¿verdad? Es decir, es lo mismo pero a la inversa, para volver a relajar el músculo, ¿verdad? Bueno, para eso es muy importante el papel del calcio, como ya dijimos. Esto es lo mismo que estaba acá, ya dijimos, ¿verdad? Este es el potencial de acción que se conduce, viene acá, digamos, las vesículas, por exocitosis, se unen a la membrana, descargan su contenido, depositan su contenido al exterior, las partículas de acetato, y estas partículas de acetato se unen a quién, a los receptores que están presentes en el músculo para formar la activación del AMP cíclico y luego la activación del calcio. Bueno, también hay que tener en cuenta que existen los neurotransmisores tienen, digamos, receptores que operan de diferentes formas. Hay receptores que se activan porque los receptores son unos canales iónicos, los cuales se unen a las partículas del neurotransmisor, en este caso la acetilcolina. ¿Qué parte de la acetilcolina? El acetato, ¿verdad? La colina dijimos que se reutilizaba nuevamente, ¿verdad? Entonces, estos canales iónicos, ¿cómo es que se abren? Se pueden abrir por ligandos. ¿Qué son los ligandos? Son unas sustancias que eh, permiten eh, abrir, digamos, son sustancias químicas que permiten abrir el canal, o pueden haber proteínas G, es decir, enzimas que permitan también la apertura de este canal, de este receptor. La sinapsis química depende de dos potenciales, ¿verdad? Un potencial que estimula la sinapsis y un potencial que inhibe la sinapsis, ¿verdad? Se llama PEPS y PIPS, ¿verdad? El PEPS es el potencial excitatorio, el que estimula la sinapsis, y el PIPS es el potencial inhibitorio, el que se opone a la sinapsis. Es muy importante también para que se genere la sinapsis, o sea, dependiendo de la cantidad de neurotransmisores y del tiempo en el cual está unido este neurotransmisor a su receptor, de eso depende el grado de sinapsis o la potencia de una sinapsis específica. Acá vemos los dos tipos de sinapsis, vamos a decir así, los dos tipos de potenciales, digo bien, ¿verdad? Las excitatorias y las inhibitorias. Porque existen neurotransmisores que excitan
o que estimulan una sinapsis. Una de ellas, acabamos de mencionar, la acetilcolina, y el glutamato también, que es otro tipo de neurotransmisor que estimula o excita una sinapsis. Las inhibitorias son la glicina y la GABA, que básicamente lo que hacen es disminuir la potencia de una sinapsis. Y básicamente los potenciales sinápticos pueden ser rápidos o sencillamente lentos, dependiendo de qué, dependiendo de cuál sea el factor que permita la apertura de los canales iónicos. Si los canales iónicos se abren por ligandos, por hormonas, si debido a hormonas o debido a ligandos, entonces en ese caso el potencial es rápido, ¿verdad? Apertura directa, ¿verdad? Pero sin embargo, si lo hacen debido a proteína G, debido a enzimas, entonces en ese caso tardan en abrirse, ¿verdad? Pero la diferencia está en que estos rápidos se abren rápido, pero terminan rápido, porque son de corta duración. Pero los potenciales, es decir, la apertura de los canales, de los receptores que se van a unir a los neurotransmisores, los que se unen debido a proteína G, se abren lentamente, pero son los que más duran. Entonces esa es una, digamos, una ventaja y una desventaja que tienen cada uno de estos canales iónicos, que en este caso son los receptores que se van a unir a los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina. Sencillamente hay que recordar nada más que no todo lo que se libera es lo que pasa a unirse al canal, ¿verdad? Al receptor, sino que una parte se vuelve a recaptar, que es parte de lo que se recapta, la colina. Bueno, y esto también puede ocurrir a nivel de las sinapsis eléctricas. Acá, por ejemplo, vemos una sinapsis eléctrica entre una neurona y otra neurona. No solamente ocurre en la sinapsis química, sino que también en la sinapsis neurona-neurona. Esto ocurre justamente a nivel cerebral, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de operación o cualquier ejecución de cualquier función que intervenga el cerebro. Lo que hacemos es básicamente unir a nuestras neuronas entre sí, es decir, hacer sinapsis eléctrica. Sin embargo, cada vez que vamos a mover un músculo, por más pequeño que sea el músculo, hacemos todito esa serie de pasos, ¿verdad? Imagínate, nosotros ni pensamos para mover un músculo. Movemos nomás cualquier músculo que queramos, cualquier dedo que queramos, ¿verdad? Y ni siquiera no nos damos cuenta de eso. No es que nosotros pensamos que vamos a mover el músculo y después lo movemos. Automáticamente pensamos y ya lo movemos, ¿verdad? Y todo eso, esa serie de pasos ocurren en ese mismo momento, instantáneamente ocurre todo eso. De una vez ocurre todo eso. Bueno, eh, y eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Quería explicarle todo lo que eran los potenciales de acción y todos los pasos que llevaron, digamos, a la contracción muscular. El objetivo era justamente explicar eso. Algo simplemente por agregar, quiero decir que la contracción muscular se da gracias al ATP, ¿verdad? Porque mencionamos hace rato que el AMP cíclico era el que liberaba al calcio. Sí, es así. Pero el que pone la logística, en otras palabras, entre comillas, el que pone la plata acá, es el ATP. Si bien el AMP cíclico es el que libera el calcio, el que da la logística acá, digamos, la plata, el dinero para que esto ocurra, ¿verdad? Vamos a decir entre comillas, ¿verdad? Es el ATP. El ATP para que se pueda generar la contracción muscular, se tiene que hidrolizar. ¿Qué significa hidrolizar? Que el ATP pierde un fosfato inorgánico y se convierte en ADP. Eso sí o sí tiene que ocurrir, eso me faltó aclarar, ¿verdad? Porque es muy importante eso. Entonces, para que ocurra la contracción muscular, el ATP debe estar presente. ¿Y de qué forma? El ATP tiene que hidrolizarse, es decir, perder un fosfato inorgánico para convertirse en ADP. Y eso es lo que permite que esta actina se pueda unir con la miosina también y generarse la contracción muscular. Espero que les haya sido útil, espero que hayan podido aprender bastante. Y siempre les pido que le den un me gusta a mi video para poder
seguir haciendo más videos y también que se suscriban a mi canal para tener más novedades sobre otros videos. Eso es todo y bueno, gracias por la atención a todos los que vinieron a ver el video.